A pesar de que ha tenido muchos casos en su carrera judicial como abogado, tal vez el de Lasa y Zabala sea uno de los que haya tenido más presentes. Hace muchos años que se hizo cargo de ese caso. Pero Íñigo Iruín, la semana pasada, cuando se estrenaba la película Lasa y Zabala, no podía ocultar también parte de esa emoción tras el estreno. Vean. Íñigo Iruín, abogado de las familias Lasa y Zabala. Han pasado muchos años, pero hay momentos de esa historia que a mí nunca se me pueden olvidar, ¿no? Pues el proceso en su conjunto, ¿no? Todo el procedimiento en su conjunto fue realmente muy duro, de mucha intensidad, porque en definitiva enfrente teníamos lo que estábamos investigando era el Estado en sí mismo, ¿no? El Estado en su parte más oscura, más oculta, los aparatos de Estado, los servicios de inteligencia, y ciertamente era muy difícil llegar a una sentencia como la que se obtuvo. No era un terrorismo de mercenarios o de incontrolados, sino que eran los mismos funcionarios del Estado, en este caso guardias civiles, llevando adelante esa estrategia, ¿no? La necesidad de un testigo directo, ¿no? Es decir, no eran bastantes los testigos indirectos, los testigos circunstanciales, era necesario un testigo directo, ¿no? Y al final, pues bueno, esa decisión de Bayo de contar parte de la historia, no toda, porque solamente cuenta lo de la cumbre, pero luego se convirtió en el elemento fundamental para que la sentencia fuera condenatoria, ¿no? Vivíamos con amenazas, con desafíos permanentes, incluso con agresiones, con intentos de agresión por parte de Bayo hacia mi persona. Es decir, estabas luchando, digamos, frente al Estado, a sus aparatos y demás, y la sensación de no poder avanzar pues estaba muy presente muchas veces, ¿no? Pero tirar la toalla nunca se me pasó por la cabeza. Esas eran las palabras de Íñigo Iruín a la salida del Cursal. Esta noche lo tenemos aquí, en Por Fin Viernes. Muchas gracias por estar con nosotros. Dicen que ya antes del GAL, incluso Blas Piñar, dirigente de Fuerza Nueva, dijo aquello de que ya la UCD había fundado el Batallón Vasco Español, que la guerra de Estado existía incluso antes de los propios GAL. ¿Estás de acuerdo con Blas Piñar, aunque solo sea en esto? En esto sí. Ciertamente en el Estado español ha habido dos generaciones de terrorismo de Estado. La primera se desarrolló bajo los gobiernos de la UCD y la segunda bajo el gobierno socialista. El origen del terrorismo de Estado, algunos lo atribuyen, o la idea al menos, a Carrero Blanco. Al parecer era de él la idea de que había que utilizar la guerra sucia contra ETA y tras el atentado contra Carrero también se dice que quienes pusieron en marcha la primera generación de terrorismo de Estado lo hicieron, entre otras razones, para vengar la muerte de Carrero. Pues sí, efectivamente hubo una primera generación. En tu opinión, entonces, ¿el terrorismo de Estado sería una vendetta, la propia muerte de Carrero Blanco? No, el inicio, pero había, al parecer, una teorización por parte de los servicios de inteligencia en la etapa de Carrero, que se posicionaba a favor de la utilización de la guerra sucia, del terrorismo de Estado contra ETA. Sí. ¿Cómo de consolidado estaba esa estructura para entender que el terrorismo de Estado se prolongó también hasta la llegada de los GAL, tantos años después de la muerte del presidente del gobierno en época franquista? No, o sea, no considero que es una prolongación, es decir, es una nueva etapa, es decir, hay un periodo de aproximadamente 2 años sin terrorismo de Estado. La primera generación acaba en marzo de 1981 con el resultado de 2 personas únicamente condenadas, Iturbide y Zabala. La investigación judicial prácticamente fue inexistente, no hubo más que ese juicio contra Iturbide y Zabala y otro juicio por atentado en el bar en Dallés, pero exclusivamente por un posible delito de prevaricación de ballesteros. Es decir, realmente la investigación fue muy escasa en aquel tiempo, pero digo, luego un vacío, un periodo de 2 años en donde realmente no pasa hasta que se inicia la... ¿Y por qué esa parada desde que de alguna forma se dilucida parte de esa responsabilidad del Batallón Vasco Español hasta que aparecen los GAL? Pues yo creo que las razones son plurales, ¿no? Yo creo que hay un conflicto entre los propios aparatos de Estado, incluso, bueno, son hechos reales que mercenarios que habían participado en la primera etapa de
del terrorismo de Estado pusieron unas bombas en unas villas del CSIC, por ejemplo. Es decir, dentro de los aparatos de Estado, de los servicios de inteligencia, había conflicto, estaba ya próxima a la llegada del Partido Socialista. Bueno, yo creo que es una etapa un poco de transición, en donde, lógicamente, esos aparatos de Estado y esos servicios de inteligencia seguían trabajando para su continuidad, pero que necesitaban, lógicamente, de que el nuevo gobierno, en este caso el socialista, diera un aval a iniciar una nueva fase, una nueva generación también de terrorismo de Estado, como efectivamente lo digo. ¿Y de dónde parte el origen dentro de la época socialista? Porque entiendo, según lo que acabas de contar, que hubo como un parón y no una continuidad, es decir, que el nuevo gabinete socialista, según tú, tuvo que diseñar una nueva política antiterrorista o contraterrorista. Sí, bueno, el gobierno socialista diseña una política antiterrorista y dentro de esa política antiterrorista da cabida al terrorismo de Estado. Y los GAL, yo creo que la manera de definir los GAL es muy sencilla. O sea, los GAL era el nombre que se dio, era la cortina con la que se ocultaba una decisión política del gobierno de Estado, corroborada, mantenida, sostenida y controlada por las instancias políticas más altas del Estado. Es decir, los GAL es el Estado haciendo terrorismo, funcionarios del Estado haciendo terrorismo. Es decir, así como en la primera generación de terrorismo de Estado fue básicamente un terrorismo de mercenarios italianos, mercenarios argentinos, es decir, de diferentes nacionalidades. El dato novedoso de esta segunda generación es que a ese terrorismo mercenario se incorpora, digamos, terrorismo ejecutado directamente por funcionarios policiales, es decir, por funcionarios de la administración del Estado, policías y guardias civiles. En el caso concreto de Hoshi y Hoshan fueron guardias civiles, pero en el caso de Segundo Marey intervinieron policías, en el caso de intento de secuestro de la Arrechea intervinieron geo y policías, es decir, es la incorporación de funcionarios del Estado a la ejecución de las acciones de guerra social lo que, digamos, es uno de los elementos novedosos de esta segunda etapa. Íñigo, nos acompañan 3 periodistas, pero hay numerosas preguntas, seguramente las que van a salir también esta noche sobre la mesa. Juan María Gastaca. Sí, y cuando estamos hablando y dando como bueno todo el desarrollo histórico de esa génesis de los dos terrorismos, yo creo que había que explicar que fundamentalmente había un enemigo común. Se iba porque entonces estaba ETA en uno de sus plenos apogeos. Realmente yo creo que habría que marcar ese momento histórico y ellos no crean todos estos abominables instrumentos y guerras terroristas de Estado por sí mismos, sino fundamentalmente porque ETA está asesinando día a día, ¿no? Bueno, efectivamente, es decir, ¿cuál es la finalidad de la creación de los GAL? Bueno, la finalidad de la creación de los GAL es muy sencilla, es muy clara: acabar con lo que se denominaba el santuario francés y que otros denominaban el burladero de ETA, y forzar al gobierno francés para que participara de manera directa en la lucha contra ETA. Esa es, digamos, la finalidad de la creación de los GAL. Y bueno, y se marcan como objetivos atentar directamente en el Estado francés a quienes entendían que eran presuntos miembros de ETA, y como digo, con el objeto de forzar al gobierno francés para que colaborara, ¿no? Y bueno, el hecho de que es una decisión política, los GAL, entre los muchos elementos que acreditan esta circunstancia, es que el gobierno acompasa, modula las acciones a desarrollar en territorio francés en función de concretas situaciones políticas entre el gobierno español y el francés. Es decir, por ejemplo, en septiembre de 1984, un año después, o casi un año después de que aparecen los GAL, o que se produce el secuestro de Hoshi y Hoshan, se producen las primeras extradiciones de miembros de ETA, concretamente 3 extradiciones en septiembre de 1984. Pues bien, en ese momento los GAL paran. Y los GAL paran por segunda vez cuando ya definitivamente, salvo el caso de García Goena, paran definitivamente cuando el gobierno francés se compromete a llevar a cabo la expulsión
por vía de urgencia, por vía administrativa, de decenas y decenas de refugiados o de personas que el gobierno entiende que son miembros de ETA. Por tanto, eso es así. Es decir, el origen es ese. Mirinchu. Pero yo no creo que el origen del batallón vasco español es ETA, el origen. Porque es justo, en cuanto matan a Carrero Blanco, pues ponen en estado de excepción en Vizcaya, después entra Guipúzcoa, después Álava, y de repente todo el aparato del franquismo se vuelca militarmente, o sea, con sus mejores fuerzas, en una especie de invasión permanente a la gente. O sea, era lo mismo, se mataba, que se detenía, que se entraban en los bares, que entraban en los centros laborales. Entonces, cuando empiezan a ver las muertes y dicen que es el batallón vasco español, lo que hay detrás es el poder militar con sus anexos: Guardia Civil, Policía Armada, servicios de inteligencia y los servicios de espionaje, y luego pues los mercenarios que había. Pues luego tienes todos los procesos, como por ejemplo Montejurra, que usan mercenarios, pero era un sin parar. Entonces, lo que creo yo, no sé si qué te parece a ti, que cuando el GAL empieza a funcionar, usa todo el aparato del Estado, que ya estaba hecho y preparado para esto. Lo que pasa es que hay una dirección única de un civil, política. Bueno, yo me estaba refiriendo fundamentalmente a la creación de los GAL, por eso me he referido digamos a la voluntad, el objetivo de poner fin a lo que se llamaba el santuario francés, ¿no? En la etapa anterior, lógicamente, hay otros elementos. Hay otros elementos porque también es decir, el terrorismo, hay un terrorismo de mercenarios, hay un terrorismo que se llamaba de incontrolados, que realmente no lo eran, es decir, hay situaciones muy distintas. En esa etapa previa no se busca como objetivo directo los miembros de ETA. Hay una cosa más ese miedo que tenía el Estado en esos momentos, a raíz del atentado de Carrero Blanco, de entender el tema del separatismo. Vamos contra los separatistas, más que con el tema de ETA, más, es decir, ese peligro de... Sí, por eso quiero decir, por eso digo que la perspectiva del análisis, digamos, de lo que es la primera generación a lo que es el origen de la segunda es diferente, claro. El contexto histórico es distinto. Entonces yo me estaba refiriendo fundamentalmente a los GAL, que creo que es un poco el tema más central de hoy, por eso me... Mariano. Me gustaría ver si podemos distinguir un poco las dos etapas. Porque para la segunda etapa, de la que luego se hablará, nos encontramos ya con que hay una filosofía, una doctrina. Está el Plan CEN, por ejemplo, que merecerá que lo comentamos. Hay que derrotar al terrorismo como sea, y hay que hacerlo con todos los instrumentos del Estado. Pero ¿había esa teorización ya en la primera parte? No la había. Es decir, entonces, quiere decir que la primera parte no era tan organizada como la segunda. Y sin embargo, hubo más muertos que en la segunda. Fueron 36, nada menos, los muertos de la primera etapa por 18. Los de la segunda prácticamente más o menos en los mismos años, ¿no? Entonces me pregunto, ¿se sabe algo, así como creemos saber lo que ocurrió en la segunda etapa, ¿sabemos qué pasó en la primera? No, sabemos muy poco de lo que pasó en la primera. Es decir, los datos son escasísimos. Es decir, de la segunda etapa, ¿por qué conocemos más datos? Bueno, pues hay una serie de factores que favorecen el conocimiento. Por ejemplo, el periodismo de investigación. El periodismo de investigación durante los años 80 y 90 en esta materia realmente hizo una labor fundamental para llegar a conocer realmente qué es lo que había detrás de los GAL, ¿no? Eso no existió en la primera etapa, es decir, no había un periodismo de investigación. Como he dicho antes, la investigación judicial también fue limitadísima. Es decir, el Estado supo cerrar la etapa de esa primera generación del Batallón Vasco Español con 2 personas. Es decir, el Batallón Vasco Español, todos los asesinatos a los que tú os has referido, se cerraron con Iturbide y Zabala, con un solo juicio, que por cierto fue el ponente de Javier Gómez de Liaño, que es el que luego fue el instructor del caso Lasa Zabala, ¿no? Entonces, realmente el conocimiento es muy escaso, es decir, hay elementos sueltos, sí hay elementos que ponen de manifiesto la intervención del CESED, que era el anterior al CSID, la participación de algunos miembros de la Guardia Civil, pero los datos son realmente muy escasos, ¿eh?